Buenos días, hoy jueves 4, hoy es jueves 4 de marzo, vamos a empezar con el bloque 2 del submódulo 1 bueno, pues ya lo hicimos ayer con el submódulo 2, vamos pues más o menos a la par con los dos submódulos en cuanto a el tiempo y los bloques, entonces estamos bien, vamos a empezar les digo con este bloque 2 que se trata de pues aprender HTML, un lenguaje de programación que ustedes ya conocen más o menos un poquito el semestre pasado, un poco y a prisa. Ahora lo vamos a ver un poco más, bueno, no un poco más, más pausado, más tranquilo, ¿no? Porque la ocasión anterior, el semestre pasado, por ahí del mes de finales de noviembre, principios de diciembre, esto lo vimos muy a prisa porque era necesario para ver y comprender un poco de lo que se vio en PHP. Ahora no, ahora lo vamos a ver, les digo, más tranquilo, más pausado. Vamos a volver a ahondar y ver el tema de la estructura básica, entenderlo bien, las etiquetas, verlas bien, cada una de ellas, aplicarlas. Y luego ya nos pasamos a la parte de pues diseñar, ¿no? Y hacer una página web, luego un sitio web y luego ya pasar al bloque 2, perdón, al bloque 3, en donde vamos a estar utilizando un programa de aplicación para realizar una página, ¿no? Una página web. Lo que vamos a hacer en esta primera hora pues es el diagnóstico, es un diagnóstico un poco más grande de que los otros que hemos manejado. Es un diagnóstico de 10 preguntas y pues es lo que vamos a hacer en esta primera hora para luego ya pasar directamente a ver en la siguiente hora pues ya trabajar con si no con el lenguaje en sí, pues ya con temas relacionados con el lenguaje, con HTML. Recuerden que el HTML no requiere en específico de sí requiere de un programa para programarlo, pero no en específico como me refiero a lo que estamos haciendo en el submódulo 2 en donde tenemos que instalar un programa, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí recuerden que esto se ve, basta con tener Windows instalado en la computadora para trabajar el blog de notas, ¿sí? Y ahí en el blog de notas, pues, teclear el código HTML para trabajar las actividades prácticas que vamos a hacer. Y aquí, pues, les digo lo mismo a quienes no están trabajando con una computadora en su casa, pues, forzosamente van a tener que ir a la escuela para hacer esas actividades y poder cumplir con ellas, ¿sí? Porque eh, aquí sí en este semestre, debido a que también pues tenemos ya esa opción en la escuela, pues vamos a hacer, digamos, parte de la evaluación, esas actividades y hacerlas, pues, no me gusta la palabra, pero pues es así, ¿no? Obligatorias, ¿no? Ya son ya obligatorias. Recuerden que el semestre pasado, como les decía el martes, el semestre pasado hubo ciertas actividades prácticas que no eran obligatorias, eran opcionales, y si las podían hacer, pues las hacían, y si no podían hacer, pues no pasaba nada. Aquí en este semestre no, aquí sí vamos a ponerlos un poquito más exigentes en ese sentido y las actividades, todas las actividades prácticas, tanto en CorelDRAW como aquí en HTML con el blog de notas, pues van a ser obligatorias y todos las van a tener que hacer. Y la opción pues es esa, ¿no? Ir a la escuela y ahí en la escuela pues hacer esas actividades. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con el diagnóstico de este bloque 2. Vamos a ver la pregunta número 1, que dice en el contexto de la informática que es una tabla, ¿sí? Ya les pido aquí que me manejen en la definición que van a poner de lo que es una tabla, pues terminología técnica. Acuérdense que a las tablas se les llama de cierta forma en el contexto informático. Las partes de una tabla también por favor menciónenlas y todo lo referente a las tablas que sepan, pues por favor menciónenlo en la respuesta de esta pregunta. Número 2,
¿Qué es y qué utilidades tiene en una ventana del sistema operativo la barra de título? ¿Sí? La barra de título, la que está arriba. Ahí, por favor, les pido que me expliquen ustedes qué es esa barra y qué utilidades tiene, ¿sí? Esa barra en una ventana del sistema operativo, esa barra llamada de título, ¿sí? Muy bien, siguiente, número 3. ¿Qué es y para qué sirve una etiqueta? ¿Sí? Esto no necesariamente en un contexto informático, puede ser este, de manera general, ¿sí? Quizá esta palabra pues les haga pensar en cosas que no tienen nada que ver con HTML ni con un sistema ni con un contexto informático, algo que tenga que ver con una computadora, pero piensen en una etiqueta. Puede ser la etiqueta de la playera que tienen ustedes, de la ropa que tienen ustedes puesta. Puede ser la etiqueta de algún, no sé, de algún aparato que tenga por ahí pegada alguna etiqueta. Bueno, eso, esa etiqueta que ustedes están, en la que ustedes están pensando, ¿qué es y para qué sirve? Ahí, por favor, me lo explican. ¿Sí? Siguiente, número 4. ¿Qué es código fuente? Esto se supone que ustedes ya lo saben porque el semestre pasado yo se los mencioné lo que es código fuente. Eh, y si no, pues pónganme la idea que tienen sobre esto, ¿sí? Sobre lo que es código fuente. No sé si para que recuerden un poquito la vez pasada la vez pasada me refiero al semestre pasado cuando estaba explicando un poco de esto del código de las páginas web. Yo en el navegador que tenía, di clic derecho y por ahí apareció un menú contextual y había una opción que decía ver código fuente, precisamente ver código fuente, le daba un clic y me aparecía pues el código fuente de la página. Bueno, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso del código fuente? Y si de plano no saben lo que es, bueno, pues pónganme la idea que tengan sobre esto, sobre lo que es código fuente. Siguiente, número 5. ¿Qué es un hipervínculo? Esto es un término que hemos estado utilizando no solamente desde el semestre anterior, sino desde tercer semestre. Y se supone que ustedes ya saben lo que es. Aún así, yo la semana pasada, si no me equivoco, les dije el, el concepto, les di la definición de lo que es un hipervínculo, entonces ya lo saben, ya lo han escuchado de mí y seguramente también en otras partes, en otros lugares lo han escuchado, entonces bueno, pues por favor, defínanme por favor ahí lo que es un hipervínculo. Siguiente, número 6. ¿Qué es y cómo se compone una tabla? Bueno, pues está relacionada con la pregunta número 1. Eh, 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 de hecho, vamos a quitarle aquí el qué es. Bueno, no, no se lo voy a quitar, pero aquí pues ya no es necesario, porque en la pregunta número 1 les estoy preguntando qué es una tabla, pero en el contexto de la informática, ¿sí? Aquí, en la pregunta número 6 les pido que me definan y que me digan los componentes de una tabla en términos generales, ¿sí? Muy bien, número 6. Esa fue la número 6. La siguiente, número 7. ¿Qué es RGB? Quizás si no estuviéramos viendo el submódulo 2 aquí, pues esta pregunta no la hubiera hecho, pero ya les expliqué yo el martes, este martes no, el martes anterior o el miércoles, no recuerdo qué día, pero lo que sé y de lo que estoy seguro es que ya les expliqué yo lo que es RGB, ¿sí? Entonces aquí, por favor, esa idea que ustedes tienen de RGB, eso que saben de RGB, por favor, defínamelo aquí. ¿Por qué estoy mencionando aquí en el submódulo 1 RGB? Porque recuerden que RGB se aplica para lo digital. Entonces, HTML, los colores en HTML, cuando se manejan colores en HTML, se manejan en base al estándar RGB. Entonces, bueno, pues necesito que ustedes sepan aquí lo que es RGB y también cómo se define y cómo se maneja RGB, los códigos, todo eso. No está de más que lo pongan en la definición para yo estar seguro de qué es exactamente lo que aún o lo que saben, ¿no? La idea que tienen de RGB y pues de ahí partir cuando ya empecemos a ver y a manejar colores
en el diseño de las páginas web. Muy bien, siguiente número 8, explica el sistema numérico hexadecimal. ¿Sí? Este también es importante, sobre todo también para la cuestión de los colores. ¿Sí? Nosotros el sistema numérico que normalmente manejamos es el decimal, el que tiene 10 dígitos, ¿sí? Por eso se llama decimal, 10 dígitos. Y hemos visto algunos otros sistemas numéricos como el binario, ¿sí? El binario es de 2, 2, ¿sí? Que utiliza solamente el 0 y el 1. El que utilizamos normalmente y el que ustedes han aprendido desde la primaria, si no es que desde antes, es el decimal, el de 10 dígitos, y así contamos, así sumamos, restamos, dividimos, multiplicamos, ¿sí? Con 10 dígitos que van del 0 al 9. Y hay otros sistemas numéricos, y entre ellos es importante saber el sistema hexadecimal, ¿sí? Entonces necesito que por favor me expliquen el sistema numérico hexadecimal, cuántos dígitos tiene, cuáles son esos dígitos que tiene. Y bueno, es algo que se supone que ustedes también ya saben, porque este tema de sistemas numéricos se ve, pues creo que desde la primaria también, ¿no? En cuarto, quinto de primaria, por ahí se ve este sistema numérico hexadecimal, ¿sí? Muy bien, vámonos con el que sigue, número 9. En el contexto de la informática, ¿qué es una ruta? Esto también es algo bien importante dentro de las páginas web y pues seguramente lo he explicado yo en alguna otra clase, ¿sí? Entonces, la palabra ruta, pues es una palabra que se utiliza y que tiene un origen no dentro del contexto informático, ¿no? Una ruta, pues sabemos que es pues el camino, ¿no? Que uno tiene que seguir para ir de un punto a otro. Bueno, eso es en términos generales, pero yo les estoy pidiendo que me definan lo que es una ruta en el contexto de la informática. Así es que, por favor, defínanmelo ahí. Y por último, ¿sí? Una pregunta que también tiene que ver, que en realidad no es una pregunta, es una petición, ¿sí? Esta número 10, que tiene que ver también con este término ruta, y que dice, escribe la ruta de una carpeta que se llama carpeta 1, que está guardada dentro de otra que se llama carpeta 2, y que se encuentra en la unidad del único disco local que tiene la computadora. ¿Sí? Esa es la instrucción. Tienen que escribir la ruta de una carpeta que se llama carpeta 1, que está guardada dentro de otra que se llama carpeta 2 y que se encuentra en la unidad del disco, la única, ¿sí? En la unidad del único disco local que tiene la computadora. Para esto, pues ustedes deben de saber cómo es que se llama ese disco local. Todos los discos en todas las computadoras se llaman igual, ¿sí? Entonces, no hay aquí, o no se vale decir, es que no sé cómo se llama. Bueno, todos se llaman igual, ¿sí? Y como pista les puedo decir que esto lo vimos en cuarto semestre y que es una letra, ¿sí? No les voy a decir más, es una letra y así se llama el disco. Y aquí les estoy diciendo cómo se llaman las carpetas, entonces ustedes lo que tienen que escribir es la ruta de esa carpeta que se llama carpeta 1, que está guardada en la carpeta 2 y que esa carpeta 2 está guardada en el único disco local que tiene la máquina en la que está esa ruta, ¿no? Muy bien, pues son todas las preguntas del diagnóstico. Hay suficiente tiempo para responderlas. Recuerden que no se vale dejar preguntas sin contestar y que esas preguntas deben de contestarlas de acuerdo a lo que ustedes saben sin consultar fuentes en internet. No tiene ningún sentido que en el diagnóstico hagan eso, porque yo lo que requiero aquí es saber qué es lo que saben y saber qué es lo que no saben y también saber qué ideas tienen ustedes acerca de todo esto que les estoy preguntando aquí y ver qué ideas son acertadas y qué ideas no son acertadas, ¿sí? Entonces, por favor, háganlo así y pues bueno, si están con dudas, estoy yo conectado en Facebook. Si no, por favor, a trabajar. Regresamos a las 7:50 con la segunda parte de la clase del día de hoy.